Estudio de Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise Ramos, soy terapeuta y conferencista y hoy voy a hablarles sobre las personas tóxicas, las personas que abusan emocionalmente de sus víctimas, esas personas que a veces les llamamos vampiros emocionales, esas personas que hay veces que tienen un trastorno de personalidad sociópata o psicópata o narcisista o que tienen rasgos de estos trastornos. Entonces, estas personas hacen muchísimo daño, pero es difícil identificarlos al principio porque son personas que te envuelven con su carisma, son encantadores, saben qué decir y realmente convencen a las personas de que son personas que quieren tu bien, que son personas de bien. Y para esto les voy a contar una historia de una persona que me contó su historia con un narcisista. Esta persona se llama, pues le vamos a poner otro nombre, Adela, le vamos a poner Adela de 35 años. Ella había tenido un bebé desde los 17 años. A los 17 años había salido embarazada de su novio de la preparatoria. El novio de la preparatoria no quiso saber nada del bebé, se deslindó completamente de ella y ella tuvo que pedirle ayuda a sus papás, quienes pues con trabajos la ayudaban, pero solamente poquito en lo que ella seguía estudiando. Siguió su carrera a pesar de que fue súper difícil, pero ella quería darle una mejor vida a su bebé y pues sí, salió adelante, se dedicó completamente a su trabajo y al bebé. Entonces ella ya no tenía ojos para hombres, para salir y conocer pues posibles parejas sentimentales, etcétera. Entonces ella se dedicó a pues estar para el niño, verlo crecer y estar presente pues los momentos que tenía para él, porque trabajaba, estudiaba, etcétera. Cuando ella ya logró tener una estabilidad económica, que ya logró comprar su propia casa, irse a su casa, porque pues vivió con sus papás un buen tiempo, ya el niño estaba más grande y es cuando ella empieza a voltear y decir, bueno, soy mujer, ¿qué merezco? Merezco un hombre. Aparte las amigas ya le decían, hey, ¿cuándo vas a empezar a salir? Ella ya tenía ganas de conocer a alguien, pero sabía muy bien que tenía que ser alguien que valiera la pena. Alguien que valiera la pena perder su soltería, porque ella ya había aprendido a estar a gusto con ella y realmente tenía un ambiente bonito en su casa con su hijo, y ella tenían bien definidos todas las tareas de cada quien y tenían muy buena relación. Y en eso entra un nuevo gerente al lugar donde ella trabajaba y pues este gerente la empieza a cortejar, muy atractivo, pero aparte adulador, encantador, chistoso, hacía bromas divertidas, ella llegaba, la hacía sentir especial, él siempre tenía alguna frase bonita, motivadora que decirle. A ella al principio pues no le llamaba tanto la atención, aunque sí se le hacía atractivo, pero con su personalidad, con la forma de ser, pues la fue convenciendo y ella empezó a verlo con otros ojos. Entonces, bueno, ella llegaba a su lugar de trabajo y de pronto había un arreglo floral precioso con una cartita. Él empezó a escribir, le escribía todos los días, le mandaba canciones, versos, poemas hechos por él mismo. Bueno, era una, como dicen ahora, love bombing, que es bombardeo de amor, ¿no? O sea, que era totalmente estarle diciendo que ella era la mujer más perfecta que había conocido, que ella era fenomenal, inteligente, hermosa, perfecta, que parecía que era un ángel que le había caído del cielo, porque él ya venía de una ruptura. Él era un hombre divorciado que decía que pues él estaba buscando a la mujer perfecta, que no había vuelto a casarse y que tenía varios años soltero, pero que ahora sí se había encontrado en ella a la mujer perfecta. Ella, pues, al principio dudó un poco, pero luego dijo,
pues es perfecto para mí y pues abrió sus brazos y dijo, venga, venga porque sí lo merezco, merezco a un hombre que me vea como alguien especial y creo que ya es hora de darme esta oportunidad y de presentarle a esta persona pues maravillosa a mi hijo. Empieza a salir con él, le presenta a su hijo, él súper amable con el hijo, juega videojuegos con el hijo, también se gana al hijo. Ella llegaba al trabajo y ya tenía un regalo, unos chocolates. Bueno, la llenaba de detalles, todo el día le mandaba versos, le marcaba y cada ratito la quería ver, ¿no? O sea, era casi que todos los días quería salir con ella. Ella tenía que hasta a veces pues decirle que pues también tenía que pasar tiempo con su hijo porque él era demasiado lo que quería salir con ella. Y entonces, pero ella decía, claro, aquí encontré al hombre de mi vida, al hombre de mis sueños, al que estaba esperando. No importa cuánto tiempo esperé, pero lo encontré por fin. Él le decía lo mismo, que era su pareja ideal, así como la canción, y aparte le decía que era su alma gemela, etcétera. El punto es que ella, pues ya que tenían una relación, ya llevaban un mes de relación, ella empezó a subir pues todas las fotos de la relación, que si las cartitas, la primera carta que le escribió, los poemas, las fotos juntos, ya empezaban a viajar, entonces aquel viaje maravilloso y empezar a subir las fotos y ya saben, ¿no? O sea, ponía, me he encontrado a la persona perfecta para mí, le hablaba a todas sus amistades de él, acerca de él, que ahora sí era feliz, completamente feliz, que aunque ella ya se sentía completa pues con su hijo, pero ahora esto había llegado a realmente a completar su felicidad totalmente. Y pues a todos les dijo, a sus papás, lo presentó con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos, con sus amigos. Todos lo adoraban porque él era adorable, ¿no? O sea, era encantador, adorable, sabía qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, bueno, tenía todo. Poco a poco, ella empezó a notar que él empezó a bajar la intensidad, como a los 2 meses y medio, él empezó a bajarle a los mensajes, le empezó a bajar a las llamadas, ya no la veía todos los días, ya la veía cada tercer día, llegaba tarde por ella, ya tardaba en llegar, tardaba en mandar el mensaje, a veces ella le mandaba el mensaje, veía que él estaba en línea en WhatsApp y no le contestaba, tardaba 3 horas en contestarle cuando antes era constante la comunicación, parecía que vivía para ella. Y sin embargo, ella empezó a notar ese cambio, pero como que ella pues empezó a ignorar esos cambios porque dijo, no, bueno, lo que pasa es que a lo mejor trae mucho trabajo, ha de traer otras ocupaciones, entonces pues le está bajando un poco, pero soy yo que estoy un poquito pues mal acostumbrada. Ella en algún momento pues le comentó y él empezó a platicar que su expareja había sido una controladora, celosa, insegura y que por eso quería su expareja que estuviera él siempre ahí y que por eso la había dejado. Entonces obviamente ella decía, pues yo no quiero ser esa celosa, insegura y controladora, entonces yo le voy a bajar 3 rayitas, no le voy a estar preguntando que sí, qué onda, yo voy a dejar que todo fluya porque pues este príncipe azul que me acabo de sacar en la lotería, pues no lo voy a espantar con mis reclamos y con mis preguntas, ¿no? Entonces ya ella le baja, deja de preguntar, pero sigue notando algo raro. Empieza a bajar todavía más y empieza a ver que él ya llega a ella al trabajo, ya no le dice nada. De pronto él empieza a hablarle, a hacerle comentarios de otras que trabajaban ahí en la misma empresa, de que, ay, mira qué guapo está. Y fíjate que el otro día me mandó un regalito ahí a mi oficina. De repente ella empezó a ver cosas raras en el Facebook de él, que le ponía muchos likes a otras que también trabajaban ahí, otras mujeres. Empezó a ver cosas así raras.
De repente él que tanto le había hablado mal de su ex, que pues que era controladora y tóxica y que era insegura y celosa y que era histérica, etcétera, empieza a ver que él pues le empieza también a poner likes a ella, a la exmujer y que le pon, y que se manda mensajitos con ella cuando pues ni siquiera tenía hijos con ella. Entonces ella empieza a ver todo este tipo de cosas extrañas, pero quiere ignorar todo esto que ve porque ella sigue idealizando eso que había pasado al principio, ese hombre perfecto. Ella lo sigue viendo ahí en su mente, ella sigue con el pensamiento mágico de que va a volver a ser ese príncipe azul que yo me gané y entonces pues no voy a ser tóxica, no le voy a estar cuestionando, pero ya empieza a tener esas dudas. Sin embargo, ella sigue hablándole bien a sus familiares de él. Ella sigue hablándole bien a sus amigas sobre él. Ella sigue llevándolo a reuniones y él, pues encantador con todo mundo. Pero ya con ella empieza a ser un poco agresivo. Ya empieza a hacerle bromas hirientes. Ya empieza a criticarla. Ya empieza a hacerla sentir que no está tan bonita. Ya no le dice todo lo que le decía al principio, que era la mujer perfecta, hermosa. Ya le empieza a decir, oye, ¿por qué traes celulitis? Pues te estás creciendo la pancita, estás más gordita. Deberías de ponerte a dieta porque pues ahí en la oficina hay unas chavas guapísimas que traen un cuerpazo. Y ella empieza a ver, a sentirse, pues obviamente su autoimagen empieza a ser atacada. Ella se sentía súper bien consigo misma y sin embargo empieza a verse defectos. Se empieza a comparar con esas otras mujeres de la oficina que él dice que le están como que coqueteando. Entonces ella empieza, aparte de ella, pues tiene 35 años y resulta que las que le están coqueteando tienen 26, 27, están más jóvenes. Entonces ella empieza a querer competir. O él le habla de alguien, ay, mira qué padre, me gusta el pelo de esta otra mujer, es pelirrojo como me gusta, y ella va y se lo pinta rojo. Empieza a dudar. Empieza a perder su autoconfianza, esa confianza que ella tenía en sí misma porque había logrado tantas cosas, sacar a su hijo adelante, trabajar, crecer, ser autosuficiente económicamente. Ella empieza a dudar, a perder su paz mental porque él empieza a ser sarcástico, él empieza a criticarla, él empieza a quitarle esa confianza. Ella empieza a sentir ansiedad, empieza a perder esa paz, empieza a dudar, empieza a dejar de dormir porque entonces empieza a ver cositas raras. Por ejemplo, cosas como un lipstick en el carro de él que ella no había dejado, un arete que ella no había dejado en su carro. Y cuando ella le cuestionaba, él se hacía el indignado. Ay, ya vas a empezar con tus celos. Ya estás como mi ex o como mi ex, celosa, loca, y te inventas cosas. ¿Cómo crees? Es que fui por unos pasteles y me ayudaron a traerlos y pues se le ha haber caído el arete a la que me ayudó a subir el pastel. Que lo que te estás volviendo histérica, loca. La empezó a insultar. Poco a poco ella pues hacía todo con tal de ganarse su amor, de que volviera a ser todo como era. Todavía le metía más ganas y él, entre más le metía ganas ella, más se alejaba a él. Hasta que la abandonó. Y esa de la que él decía que le andaba a ella tirando el rollo y que esto y que el otro, pues era la nueva. Era la nueva víctima, vamos a decir, de él. Era el nuevo amor de él. Entonces, eso es lo que hacen estas personas. Entran a tu vida estas personas que podrían ser con rasgos narcisistas o sociópatas o psicópatas o histriónicos. Estas personas entran a tu vida, o que les decimos, pues en general, personas tóxicas, entran a tu vida y te destruyen gradualmente. Tú puedes estar tranquila, tú puedes tener una autoestima sana, creer en ti, tener autoconfianza, sentirte guapa o guapo, y de repente entra una persona que poquito a poquito, que trae ese núcleo de la destrucción,
dentro y ¡pum! Empieza a destruirte. Eso es lo que hacen esos, como les dicen, vampiros emocionales o esas personas que parecen una cosa, pero son otra. Entonces, lo que tenemos que saber es que no son eso que intentan ser, o cuando están en las primeras fases de enamorarte o de convencerte de que son lo mejor. La realidad es esta, la que es después, cuando ya empiezan a criticar, cuando ya empiezan a alejarse. ¿Qué pasa? Que realmente siempre fue para ellos un juego. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Ellos buscan una persona para enamorarla. ¿Y qué creen? Que una persona enamorada se vuelve vulnerable. Por eso hay personas que dicen, ya no me quiero enamorar, ya no me quiero ilusionar, ya no quiero ver que todo es color de rosa, porque se vuelven vulnerables. Y entonces ahí están estas personas que muchas veces decimos, ¿por qué no se fue? ¿Por qué a la primera que le faltó el respeto, o que le presumió a alguien que le andaba tirando el rollo, o que la comparó con otra persona, o que le gritó, o que la insultó, o que la golpeó? ¿Por qué no se fue? Precisamente por esto, porque ya te atraparon, porque ya estás en el lugar ese vulnerable, de víctima, donde ya te subieron al cielo y luego te estrellaron en el suelo, y tú estás obviamente sintiéndote nada y casi agradecida o agradecido, si te pasó y eres un hombre, con esa persona por haberse fijado en ti, porque tú ya los pusiste en un pedestal. Tú ya proyectaste todos tus sueños e ilusiones en esa persona, porque así se presentó ante ti. Hizo todo lo posible por enamorarte, conquistarte y tenerte a sus pies para después destruirte. Entonces, aquí lo más importante es que a cualquiera le puede pasar. Sí es importante reconocer rasgos de este tipo de personalidad, que son personas que no sienten empatía por los demás seres humanos. No la sienten. Ellos no se pueden poner en el lugar de otra persona. Ellos no sienten ni remordimiento ni culpa por lo que hacen. Entonces nunca van a reconocer que mintieron. Son extremadamente mentirosos. Entonces tú poco a poco les vas cachando sus mentiras. Te dicen que no tienen ninguna relación, por ejemplo, con su ex, y de repente ves que se están chateando. Te dicen que están en un lugar y de repente te das cuenta que no fueron a ese lugar y estaban en otro. Te dicen que, bueno, empiezas a ver que son mentirosos, compulsivos o mentirosas. Son personas que no respetan a nada ni a nadie. Las reglas, las leyes, no respetan, son prepotentes, son déspotas, pero pues todo lo demás es fingir para que tú caigas, para que tú creas que son buenas personas. Esto te puede pasar con un amigo, esto te puede pasar con una amiga, te puede pasar con un compañero de trabajo, que tú crees en esa persona. ¿Por qué? Pues porque al principio se acercan como grandes amigos y te hacen sentir súper especial, y también te adulan y te regalan y te traen, y de repente les cuentas algo que pues es muy tuyo, muy privado, y al poco tiempo te das cuenta que ya esparcieron el chisme por todas partes porque no eran buenas personas. Entonces tenemos que entender que sí hay personas que son tóxicas, sí hay personas que traen ese núcleo de la destrucción dentro de ellos, que sí traen maldad, ¿no? Y son precisamente este tipo de personas, sea por la razón que sea, ya sea por genética que lo traigan o por la vida que les haya tocado vivir, pero pues van a destruir. ¿Por qué? Pues porque es lo que van a hacer. Entonces, cuando ya te dejen, cuando te abandonen, tú tienes que empezar a sanar todo eso que ellos destruyeron, toda esa autoestima que ellos minaron, que fueron destruyendo poco a poco.
tú tienes que buscar ayuda, un terapeuta, una terapeuta, alguien que conozca de este tipo de personalidad, porque tienen que conocer a este tipo de personas para que te ayuden a reconstruir esa autoestima, para que te ayuden a no volver a caer, porque ¿qué crees? Que cuando esas personas ya ven que tú estás otra vez fuerte, que tú ya no los necesitas, que ya no les estás rogando, que ya no los estás buscando, porque a pesar de que te abandonan y que tú como que no entiendes qué está pasando, tú te quedas como con una cierto apego a estas personas y los buscas y quieres que vuelvan a tu vida. ¿Por qué? Pues por esa fase tan bonita que viviste al principio. Entonces, no es irracional, es algo que sucede porque te quedas apegada a eso y quieres que vuelva a ser el bueno, y entonces hay veces que vamos buscando, estamos esperando, pero si esas personas vuelven a tu vida, lo único que pasa es que se repite el ciclo de abuso, se repite el ciclo de violencia. Puede que te vuelvan a escribir todo, que vuelvan a tratar de conquistarte, pero ya cuando te tengan, otra vez te van a destruir. Y así puede repetirse el ciclo cuantas veces vuelvas con este tipo de personas hasta que aprendas la lección. Porque la persona que no recuerda su pasado está condenada a repetirla. La persona que no recuerda el daño que una persona les hizo, una persona que las traicionó, que les mintió, que las engañó, que los comparó, que los destruyó, y que vuelvas con esa persona porque ahora sí te juró que cambió, pues a lo único que te vas a exponer es a repetir la historia. Y poco a poco va a volver a hacer lo mismo. Y esto aplica para todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en un trabajo que despediste a una persona que fue desleal en el empleo y todo, pero después viene y dice, ahora sí, ya aprendí, ya entendí y quiero el trabajo, pues lo que va a pasar es que va a volver a hacer lo mismo. Sí, hay personas que pueden acabar con todo un ambiente laboral y convertirlo en tóxico. Totalmente ir acabando con todo con toda la seguridad de todos. O sea, va permeando. Como siempre digo, lo positivo se contagia y lo negativo también. Entonces, esas personas que son así, realmente son personas que están, pues, enojadas, que quieren destruir y te quieren ver. A veces te conquistan porque te ven muy bien y te quieren destruir. Entonces, crean estos vínculos afectivos muy fuertes porque obviamente como llegan contigo y te dicen lo que quieres escuchar y te bombardean de amor, tú eres recíproca y entonces empiezas tú a dar lo mismo que te dan. Eso es lo normal. Pero, pues, entre más das, al rato, pues, se alejan. Y eventualmente te destruyen. Siempre una persona narcisista, sociópata, un psicópata, histriónica o con rasgos de personalidad, psicópata, narcisista, sociópata, histriónica, etcétera, te van a destruir. Entonces hay que tener cuidado, hay que alejarse y lo más importante es el cero contacto. Cero contacto, nada de ver sus redes sociales, nada de, pues voy a tenerlo por si alguna vez necesito el contacto, el WhatsApp, a ver qué está haciendo. Híjole, ahora sí encontró a su amor. No, va a ser lo mismo. A esa persona primero la va a poner en el cielo y luego la va a mandar hasta el piso. Entonces, pues ni siquiera sientas así como que, hijo, me perdí de una gran persona, porque si eso te hizo a ti, es muy probable que eso le haga a las siguientes personas con las que tenga una relación. Entonces, si ya saliste, pues qué bueno, felicidades. Y si estás dentro de una relación así, entre más pronto salgas, más pronto vas a poder empezar a reconstruir. Entonces, pues a identificar a estos, como les dicen, ¿no? Tóxicos, vampiros emocionales, narcisistas, o como tú los vayas identificando, porque pues vas a ir leyendo acerca de esto y vas a ver que así funciona. Primero te adulan, te llevan al cielo a ver las estrellas, sientes que las tocas y después un golpe, una bofetada para que caigas hasta abajo. Saludos, espero que les sirva este podcast para algo y pues síganme aquí en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube
como Denise Ramos Murrieta Podcast. Saludos. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.